La verdad que es un honor, es muy gratificante estar aquí con ustedes el día de hoy, donde primeramente quisiera agradecer a los organizadores, a CEJA, por esta bendición, por esta oportunidad, y al pueblo panameño por la manera en la que el día de hoy quisiera como más compartir con ustedes una retroalimentación de lo que hemos vivido en los últimos años en mi país. Tengo una recomendación muy interesante de mi hermana y de mi esposa, que son ingenieras ambientales, y seguido vienen a Panamá. Ellas están apoyando un poco en el proceso de ISO 9000, el tema de medio ambiente relacionado con el canal de Panamá. Y la recomendación es que no dejara de comer arroz con coco y petacones. Así que voy a cumplir con la misión. La verdad que me siento muy entusiasmado de este equipo generoso que ha trabajado en los últimos años en la reforma en América Latina y ser parte de ese grupo, porque la verdad lo digo de corazón, porque justo mi propia experiencia viene de un momento muy complicado, especialmente en el año 2008, en donde mi país ha vivido una guerra muy dolorosa contra el crimen organizado. Y hoy, precisamente, el estar con estos compañeros y camaradas, colegas, amigos, me genera un entusiasmo de estar haciendo lo mismo, básicamente porque justo en el año 2008 en México se establece una reforma constitucional en la que hay una obligación de todas las entidades federativas, que son 32, y el gobierno federal de pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. De tal suerte que ahorita, escuchando también un poco la presentación de Jaime, veía cómo, si bien es cierto, tenemos como una dinámica de una raigambre histórica en mi país, al igual que los argentinos y repúblicas, porque esta es la gran diferencia y el gran desafío, es una república de 120 millones de personas, y el hecho es cómo vamos a trabajar en lo que debimos haber hecho en 8 años, como mexicanos que somos, con todo el respeto a mis compatriotas y a mí mismo, no somos como muy planeadores. Literalmente tenemos 320 días para llegar el próximo año, para que todo el país esté en esta dinámica del sistema acusatorio. Me siento muy como tranquilo porque casi vamos de la mano. Veía también como Panamá era casi como pionero en esta historia de las dinámicas constitucionales y literalmente ustedes también en 2016 ya estaría, entiendo, todo el país. ¿De qué se trata? Se trata nada más para un poco contextualizar, tengo no menos de 20 minutos, que estaba yo tan inmerso en la invitación que me hizo el gobernador de mi estado, donde yo soy originario. Si ustedes se dan cuenta, yo no tengo un acento como el Chavo del Ocho, en México es muy grande. Entonces ha de ser extraño porque no sé cómo piensan que hablamos los mexicanos, pero no hablamos como en las telenovelas la mayoría. Es una mezcla de 32 visiones, son muchos Méxicos. Y esto a mí me da mucho orgullo porque vengo del norte, en un país en donde literalmente 2008 estábamos en la peor época, prácticamente enfocados en la disminución de los delitos de alto impacto. Es decir, quizá a ustedes les suene a lo mejor un poco más claro el caso de Juárez, el caso de Tijuana, en donde tenemos una dinámica muy complicada y al mismo tiempo en ese momento la visión era cómo podíamos disminuir los delitos de alto impacto con el sistema inquisitivo y al mismo tiempo cómo desarrollar un proceso de implementación de un sistema moderno en la capital de Mexicali. Ese era como que el reto. Y la verdad que cuando escucho que hay que trabajar en equipo, me parece algo tan sencillo, pero tan complicado, que básicamente, para no entrar mucho en los detalles, tuvimos la oportunidad de disminuir los delitos de alto impacto y por lo tanto creo que esa fue como la coyuntura en la que yo entré prácticamente de no solo ser novato, sino tener ni la mínima idea qué era el sistema acusatorio y de qué se estaba tratando. El tema es que más que como un implementador entré ya en operación el mismo día que al estar tan activo en los temas de la disminución de los secuestros, de estar inclusive sobre los estándares de Juárez, es que pudimos llegar a disminuir la carga de los secuestros en esta dinámica. Por lo tanto, entonces, empecé con la crisis literal de cómo empieza un sistema. Resulta que nuestra primera experiencia, donde por cierto, estábamos tan entusiasmados, invitamos a muchos amigos, a muchos compañeros que habían sido parte del proceso de capacitación, ¿y qué creen que pasó el primer día? Estoy refiriendo a la primera audiencia, pues no llegó el imputado. Y todo esto se manejó en los medios y
fuera como que el primer ring y lo estábamos perdiendo. Segundo, después de eso, imagínense, era tanta la capacitación que habíamos estado haciendo que literalmente yo creo que llegó un punto en que era como mucho de temas de experiencias compartidas, comparadas de tantos lugares que vinieron y nos apoyaban a este proceso. Lo interesante del caso es que en las primeras, digamos, semanas, literalmente el sistema se paralizó. Y se paralizó porque todo el mundo entró en pánico. Era tanta la advertencia de no lo hagas o cuídate, o si vas a hacer aquello vas a ser llamado a juicio, que mejor los operadores dijeron, ¿para qué hacemos algo? Mejor nos quedamos como viendo. Y entonces los primeros días que estábamos nosotros esperando el primer imputado, no llegaba y entonces había que hacer algo. Fíjense cómo fue que esta serie de esquemas y de experiencias van generando la convicción de que uno se tiene que involucrar más. Y entonces yo tenía con el gobernador las primeras como citas, iba un poco preocupado porque la lateral solo era lo que poquito que podíamos era por la flagrancia. Y es como se empezó a formar la experiencia en el sistema por las flagrancias, pero en el tema de investigación no había mucho, no había nada. Y los primeros tableros que teníamos, porque nos preparábamos hasta para tener tableros de control, pues literal era cero, ¿sí? Sobre todo en robos, cero en homicidios, cero en secuestros. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos y nos veíamos unos a otros? Para ese momento en México no hay todavía, estamos trabajando con el CEJA para generar indicadores, para generar medición, para ver una especie esta de rendición de cuentas, porque literalmente tampoco es que el sector justicia esté muy acostumbrado a dar cuentas. Es un tema que tendremos que ir arrastrando sobre la marcha, porque hoy por hoy entonces, de mi experiencia propia, ¿sí? En materia local y ahora en fuero federal, como está constituida la república de mi país, pues tenemos como dos frentes, el tener la habilidad, los estados fueron los pioneros, los estados iniciaron con la reforma, fue una política pública muy particular porque de hecho la mayoría de las políticas llegan desde el centro y esto fue generando estos hallazgos, estas experiencias de las primeras camadas de generación de los 32 estados, de donde yo obviamente pues ahí me tocó las primeras experiencias. De esto vino una necesidad porque justamente empezamos nuestras primeras problemáticas que se nos empiezan a colapsar las agencias, sobre todo las de mayor incidencia, literalmente fue la agencia de robos. Estoy hablando de delitos del fuero común. Para que ustedes tengan una idea, aproximadamente en el fuero federal hay más de 4,000 tipos penales y en materia del fuero común, bueno, pues están todos los robos, están inclusive los homicidios, los secuestros, de tal suerte que tenemos que tener muy claro cuándo es un delito del fuero común y cuándo es un delito del fuero federal. El desafío es cuando hay una concurrencia de delitos y entonces tenemos uno del fuero federal y uno del fuero común y entonces en un lugar, en una región, hay una averiguación previa, como le denominamos en el sistema inquisitivo, y hay una carpeta de investigación. Entonces, ¿cómo nos organizamos con nuevo sistema, con viejo sistema? Es más, hay 5 entidades federativas que tienen más de 5 códigos al mismo tiempo. Ustedes se imaginan cuando llega alguien y entonces dice, ¿qué código aplico? El Código Nacional, que por cierto ha sido un lanzamiento en mi país, precisamente para homogenizar las visiones que tuvieron y que se generaron y que prácticamente ahora estamos con una idea de implementar un Código Nacional. Y por eso es que hoy esta dinámica, esta experiencia viene de todo ese proceso, de luchas compartidas, de visiones, donde, por cierto, también me da mucha emoción porque en mis primeras visitas a Santiago llegó una camada de panameños también a explorar sobre lo que estaba sucediendo en Chile. Pero igual, también con mis compañeros argentinos, muchos colegas con los que íbamos a tocar puertas, porque en mi país no había a quién preguntarle. Era muy complicado. Es decir, si teníamos una circunstancia de archivo temporal, literalmente porque queríamos archivar, entonces ¿a quién le pregunto? Si tenemos agencias colapsadas, ¿a quién sería como la guía? Tenemos la fortuna en aquella época de estar muy cerca de la frontera y sin duda a lo mejor pudimos explorar muchísimo en la capacitación de la litigación oral. A San Diego de mi ciudad natal se hacen 10 minutos por llegar. Y entonces es muy, de alguna forma, la experiencia de litigación fue básicamente muy, muy gratificante. Donde nos empezamos a perder fue precisamente en el tema de no tener claro cómo nos íbamos a organizar. Es decir, queríamos seguir con la misma manera de cómo veníamos trabajando en el sistema tradicional y pensar, bueno, todo tiene que ver solo con un código, tiene que ver con literalmente la capacitación y es suficiente. Prácticamente estábamos con muchas experiencias pasadas de otro tipo de implementaciones. Había
y hay una especie de esquizofrenia legislativa en donde siempre se están generando y creando leyes, pero nunca se hacen cálculos presupuestarios. De tal suerte que tenemos que las mismas personas que están en un área tienen que pasar a la otra, y generalmente la experiencia más interesante que recientemente pasó hace 3 años fue el tema del narcomenudeo. Esta es una experiencia de una atribución federal y pasó a los estados. Llegó el narcomenudeo y no supimos qué hacer más que, bueno, recibir todas las causas. Lo mismo nos pasó con trata de personas, lo mismo nos pasó con el sistema de justicia para adolescentes. Y entonces cuando llega la reforma, la pregunta es, ¿vamos a seguir con este esquema porque no estamos midiendo, no estamos evaluando, no sabemos si la justicia misma en sí de estas implementaciones fue la más adecuada, solamente seguíamos pues el orden normativo? Cuando viene la crisis seria, es precisamente que se empieza a colapsar, como dije hace un momento, el tema relacionado con los robos, lo que ustedes llaman hurtos. Y no teníamos cómo generar una respuesta. Fue entonces que nos lanzamos literalmente a ver experiencias en Sudamérica y fue donde encontramos realmente por primera vez la palabra gestión. Por primera vez escuchábamos temas como la reingeniería. Por primera vez estábamos teniendo como muy claro qué era el analista o qué hacía un analista. Por primera vez empezamos a entender que los asuntos se podían desestimar y que de alguna forma no todo tenía que llegar forzosamente a los agentes del Ministerio Público. Yo solamente el día de hoy me voy a basar en una sola lámina, que ha sido prácticamente, ahora estaba la lámina, ya no, pero bueno, ahorita la platico. Literalmente, el desafío es, ¿cómo hacemos? Primero, para tener una reinvención del Ministerio Público. ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo hacemos que las personas que están exactamente en esa posición hagan lo que le corresponda? Pero tiene que haber una parte en donde acá, gracias amigo, literalmente es 3 fases, en donde voy a solamente a tratar de interpretar lo que significa este cuadro. La primera parte le hemos llamado la portería, o lo que ustedes ya le llaman la unidad temprana o la atención inmediata. Y esto fue de bases de experiencias de muchos países y que también surgió en los estados y que ahora digamos, porque no es un organigrama, sino este modelo de gestión es lo que estamos planteando para el gobierno federal. Y entonces, imagínense que estamos tratando no solo de que al mismo tiempo entren 32 estados, donde obviamente hay una cantidad de factores que no necesariamente hay voluntad política, que no necesariamente hay todas las capacidades, que no necesariamente tenemos todos los recursos, pero que básicamente hay una obligación y que tenemos que cumplir en junio de 2016. Y por eso nos hemos lanzado prácticamente en la federación a tratar de tener esta estructura en cada una de las delegaciones del país en materia federal, pero que al mismo tiempo el reto es los delitos de alta complejidad. Es decir, por un lado tenemos delitos del fuero común en los estados, en donde básicamente hay una metodología, sobre todo en el tema de empezar a resolver asuntos a través de una visión distinta a como se ha venido mencionando de caso por caso, a tratar de entender la unidad o la visión criminal para efectos de entender y cómo incorporar estos nuevos roles. Nosotros le hemos apostado muchísimo a la justicia alternativa. Y cuando digo justicia alternativa, no solo me estoy refiriendo a los métodos tradicionales dentro del sistema acusatorio, que es el acuerdo reparatorio, la suspensión del proceso a prueba, sino la capacidad que tiene el fiscal conjuntamente con los particulares de tener 3 esquemas que son la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa. Y aquí prácticamente en nuestro enfoque, lanzada literalmente este año, ¿sí? La Ley Nacional de Mecanismos Alternos tiene como propósito resolver solución de conflictos en donde los delitos no son graves, en donde se da lo que hemos llamado nosotros el perdón. Y entonces, desde el punto de vista de los tratados internacionales, está claro que entonces el Estado renuncia, ¿sí?, a esa potestad que tiene para que los particulares se pongan de acuerdo. Y lo hemos trazado en la ruta desde la perspectiva de que en la propia Fiscalía se pueden llevar a cabo estos acuerdos o en su defecto, desde la visión del propio juez de garantías, para que genere esta, digamos, fórmula también de seguimiento de estos acuerdos. Déjenme decirles que yo vengo de esa experiencia en donde prácticamente quienes nos asesoraron fueron personas que están relacionadas con todo, no solo el capital humano, sino también gerencial, desde entender esta lógica
de que como abogados que somos igual desde la facultad tampoco nos enseñaron a ser simpáticos, no nos enseñaron a sonreírle al cliente, ni nos dijeron que teníamos que tener una actitud relacionada con las víctimas o relacionada con los usuarios. Y esto generó algunas reuniones de trabajo en donde venía una visión muy interesante, en donde prácticamente nuestras primeras, digamos, relaciones fueron con empresarios. Y debo de reconocer una parte en la que el sector público tiene que esforzarse, sin duda, y donde también tendríamos que ser como abiertos a las nuevas corrientes. Prácticamente empresarios como Burger King, como Domino's Pizza, teníamos estas reuniones con ellos y nos decían, ustedes saben la importancia que es tener desde el primer momento que alguien ve un anuncio, desde el momento que toca la puerta o desde que abres y te está extrañando ya, te está esperando una hamburguesa. Y entonces decíamos, ¿y qué tiene que ver esto con el servicio de justicia? Bueno, tiene que ver con que tienes que enamorar, tienes que seducir al cliente en menos de 5 minutos. Decía, bueno, pero entonces, quiere decir entonces que si nosotros nos organizamos de una manera distinta, desde que llega la víctima, desde que llega el ciudadano, desde que llega la persona a tocar la puerta de la institución, lo primero que tenemos que hacer es cómo convencerlos de que literalmente hay un servicio y una respuesta para ellos. Durante muchos años, no solamente en América Latina, sino en México, los servicios, incluyendo, acaba de escuchar con mucha atención, como también inclusive tenemos temas como justo lo que ustedes comentaban, la expedición de pérdida de documentos. ¿Saben ustedes cuánto tardaba, por ejemplo, si a alguien se le perdía su credencial de lector o su pasaporte, iba donde la Fiscalía o la Procuraduría más de 2 meses? La pregunta era, ¿es necesario que como Procuradurías o Fiscalías estemos dando este servicio? Porque además es gratis. Para el Estado hicimos cálculos, costaba un tema de 60 pesos, es decir, aproximadamente $4. Y empezamos a entender la lógica del costo-beneficio. Empezamos a entender cuánto le poníamos al costo, al monto de los delitos. ¿Qué era para nosotros los operadores resolver o no resolver un asunto? ¿Qué significaba para los ciudadanos al mismo tiempo entender literalmente también el costo de un secuestro y el costo de un homicidio o el costo de un robo? Y entonces tuvimos que ir a Sudamérica y tuvimos que entenderlo como en una experiencia propia. La palabra esta que vino a generar una revolución, al menos en aquella época en mi entidad, que fue la racionalización de la investigación, el costo-beneficio, cuánto es un abreviado versus un juicio oral. La idea de los primeros fiscales de querer litigar y de impulsar todo a juicio oral cuando no estábamos listos. Es decir, había una hambre, después vino una corriente de mucho entusiasmo, de generar rápidamente resultados, y esto es un tema debatible todavía que se concierne en toda la América Latina entre la eficiencia que siempre comentamos y el garantismo. Es decir, había quizá esta intención de los grupos, de muchas personas, de legitimar tipos penales como el feminicidio, pero la pregunta era hacia el interior, ¿ya estamos preparados? ¿Ya tuvimos la capacitación? ¿Ya se plantearon los modelos de gestión? La respuesta es no, porque veíamos en otras entidades federativas que lamentablemente los primeros casos que se generaban ante la opinión pública se perdían y la fiscalía perdía. Y es que nos enseñaron también los canadienses que no teníamos que ser solamente unos gigantes frente a los defensores, que no eran los gigantes, sino era un equilibrio de trabajo. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Tiene que ver con que, sin embargo, nos dijimos a nosotros mismos, tenemos que ganar los primeros 10 casos. ¿Cómo hacemos para legitimar el sistema si de entrada ya se habla de la puerta giratoria, si se habla de inseguridad pública? Es decir, en las primeras etapas de una desinformación, de crear también falsas expectativas, de crear condiciones en donde literalmente no estábamos como listos todavía y teníamos que tener esta curva de aprendizaje. Y ahí vienen estos modelos de entonces empezar a ver experiencias internacionales, justo como las unidades tempranas. Ahora me llamaba mucho la atención el tema del archivo temporal, porque empezamos a entender también al menos nos funcionó porque la tropicalizamos a nuestra visión en México, que son las TMC, otro producto chileno de exportación. Es decir, quiere decir que cuando hay ciudades, como el caso de Panamá sin duda será, o como el caso, imagínense, Distrito Federal, tiene 20 millones de habitantes. ¿Cómo hacemos para en 20 millones de habitantes generar condiciones de una reingeniería en el tema de fiscalías? Y ahora en el Distrito Federal han empezado con una fórmula medio híbrida, no solo por la gradualidad, ¿sí?, de ir de delegación en delegación, sino también por el tema, por delitos que no sean graves. Y entonces estamos tratando de construir como una especie, ¿sí?, de dinámica en la cual
tengamos la capacidad en primera instancia de tener entonces una unidad que nos permita de entrada inmediatamente tener la capacidad de qué entra y qué no entra a investigar. Porque con las figuras nuevas que son el criterio de oportunidad, los archivos temporales, inclusive todas estas partes van directamente, ¿sí?, desde la figura que creamos del Ministerio Público Orientador. Es decir, no solamente tenemos un Ministerio Público que investiga, sino tenemos un Ministerio Público que orienta, que desde entrada con la capacidad y con la manera en la que está viendo desde que llegue el caso hacia dónde lo va a dirigir. Y esto lo aprendimos de todas estas experiencias y las trasladamos ahora, como decía, aquí es en materia federal. De entrada, como decía, la primera pregunta que nos hacíamos en México es que si podía ser resuelto, por ejemplo, un daño en propiedad ajena, un asunto que no fuese grave, que hubiera como esta parte de composición, a excepción de violencia familiar, en los temas de la justicia alternativa, podía ser también en materia federal. Y los académicos dijeron, no, en materia federal no va a ser el caso. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, en carreteras, en accidentes que hay en carreteras federales y que hay daños en propiedad ajena federal, a estas carreteras es susceptible de justicia alternativa. En el tema relacionado con la propiedad intelectual, también, y así fuimos encontrando, los hallazgos que tenemos es que hoy se están resolviendo en las primeras experiencias piloto que estamos teniendo. Ahora en este momento son de los 32 estados a nivel federal, 8 entidades federativas que ya están con el sistema. Y podría decir que aproximadamente de las 32 entidades, ¿sí?, en el país, en materia del foro común, van 25 o 26. Bueno, uno puede decir que avance. El tema es que la palabra eficiencia y eficacia está ausente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchos de los estados, y lo digo con mucha prudencia, con mucha cautela, han generado una dinámica de que es una implementación, pero no es eficaz ni eficiente porque no la estamos ni midiendo ni evaluando. Por eso el gran consuelo que hoy tenemos es que llamamos a CEJA y vamos a llamar a muchos panameños para que nos vengan y nos ayuden, porque estamos ahora en una etapa en la que queremos que esa implementación sea eficaz y eficiente. Es decir, tiene que haber esta visión de evaluación, tiene que haber esta visión de seguimiento, en donde prácticamente estamos como empujando que estas dinámicas y prácticamente los modelos de gestión al menos empiecen el vocabulario de migración a empezar a hablarse. Porque anteriormente y todavía no es un tema que nosotros traigamos del todo. Y por eso tenemos que ir como evangelizando literalmente a cantidad de operadores, no solo a los fiscales, no solo a los jueces, no solo a los defensores, sino también, imagínense el reto de en estos meses capacitar a más de 350,000 policías municipales. Porque el tema, como se construía de esa coordinación, no solamente es el hecho de hablar de modelos de gestión desde la perspectiva del operador, no solamente es hablar desde la coordinación interinstitucional que tiene que ver cómo la ley o cómo el propio código dice, bueno, es que hay una trilogía y tendrán que ponerse de acuerdo. Pero el primer día que llegue el fiscal, nosotros tenemos a nuestro cargo la propia policía de investigación. Es una ventaja y una desventaja. Es una ventaja porque podemos convivir con ellos día con día, pero la policía no le tiene confianza, hablo de mi propia institución, al fiscal, y el fiscal no le tiene confianza a la policía. Lo peor del caso es que los ciudadanos no le tienen confianza ni a la fiscalía ni a los policías. Hay una desconfianza total. Por coyuntura, hace 2 semanas fui a Santo Domingo de un viaje inesperado. Me llegó una invitación de parte del equipo de la Procuradora para que asistiera a Santo Domingo. Yo no tenía mucha referencia de la República Dominicana en la reforma procesal y en la reforma a la que fui. La invitación decía así tal cual, estaba invitado a tener una experiencia en Santo Domingo por 3 días para ver la reforma penitenciaria. Y cuando yo obviamente recibí esta invitación, bueno, me sentí también muy halagado, pero dije, bueno, quizá a lo mejor dentro del paquete de leyes que estamos trabajando conjuntamente con el Código Nacional, con la reforma esta que comentaba hace un momento, de la Ley de Justicia Alternativa Nacional y también la Ley de Ejecución Nacional, lo que me di cuenta y cuando fui a esta experiencia es que todos hablan de la reforma, pero hablan de la reforma penitenciaria. Y venía en el avión y entonces esto fue antes, y lo comento así un poco particular porque me pregunta el compañero del avión, de la plaza, y me dice, ¿y usted qué va a Dominicana? Y le digo, pues voy a
voy a un tema. Me dice, ¿y cuál es el tema? Le digo, sobre la reforma penitenciaria. Ah, usted va a buscar al Chapo. No, esto fue antes. Lo que me ayudó a entender de qué tamaño son las expectativas que tenemos y de qué circunstancias, porque me encontré con una reforma que yo no conocía y vi a un pueblo entusiasmado con su reforma. Y dije, qué extraña reforma. Sin embargo, más allá, ellos están, no tengo muchas referencias, quizás como en el ranking esté República Dominicana en el acusatorio, pero lo que sí empecé a advertir es que nos hemos movido de formas distintas. Y quiero ver lo positivo, porque ellos estaban emocionados literalmente con su proceso, de cómo llevarnos a sus cárceles, cómo ver el proceso que vivieron tortuoso de Trujillo, donde la historia y toda esta generalidad donde veía la tortura, y a mí me enseñó de alguna manera también a ser mucho más proactivo en la ley de ejecuciones de sanciones. Es decir, no solamente podemos construir la reforma desde la visión de nuestra función en lo que es la primera instancia o en el gobierno federal, en lo que concierne al tema de lo que hacemos los fiscales, los jueces, sino también la otra parte que significa el sistema penitenciario, la parte de las policías, la parte del conjunto de la orquesta que tiene que estar a un ritmo en el que, volviendo a nuestra propia experiencia, y que, muchas gracias, y que vivimos literalmente cuando empezamos los primeros días en Mexicali, y ahora lo estoy viendo a nivel federal en muchos estados, es que llega la policía y uno da por hecho que la policía ya está capacitada. Y si uno no tiene la solidaridad, si uno no tiene, me encantó este concepto de visión institucional, de acompañamiento, déjenme decirles que vamos a tener una cantidad de complicaciones, porque en mi país hay muchas policías que no hablan español. Tenemos muchas comunidades indígenas, y entiendo que en Chile ya están revisando segunda y tercera generación para la comunidad de indígenas en el sistema acusatorio. Y entiendo que han desarrollado procesos de reforma y de reformas, y han lanzado de alguna manera una visión a América Latina. Es un honor estar aquí de veras con ustedes, porque más allá de los modelos de gestión, un poco con lo que yo me he comprometido a mí mismo es con generar esperanza en mi país. En mi país toda la gente tiene desconfianza del sistema. La gente no cree en los ministros de la Corte. La gente no cree en la policía, la gente no cree en los fiscales. Hemos vendido muchas promesas. Hay muchas falsas expectativas del sistema. Y lo que estamos tratando de rehacer es de recomponernos, de reconstruirnos, de reedificarnos como fiscales. Obvio, quizá la teoría es muy concreta y dice los fiscales son los que tenemos que movilizar al sistema. Finalmente, en esta parte de visión, hemos estado tratando de incorporar no solamente la perspectiva jurídica, el tema de los sistemas de información, los modelos de gestión, sino también un componente que no conocíamos, o al menos no teníamos datos, y también viene, por cierto, de la iniciativa privada, que tiene que ver con la administración del cambio. Vean los errores que cometimos también al inicio. Separábamos los viejos de los nuevos. Separábamos los que fueron capaces de llegar al sistema nuevo versus el sistema tradicional. ¿Y saben qué pasó con la gente que no quedó en el sistema nuevo? Vino un resentimiento muy grande. Nosotros no tenemos servicio de carrera. Y es un país, ustedes conocen mucho por la televisión y pueden tener sus puntos de vista, pero hoy uno de los grandes movimientos que queremos también hacer es hacia el interior de las instituciones. Porque queremos pensar que la reforma no solamente, sin duda, tiene todo este gran impacto, sino también lo que estamos evaluando y viendo es cómo generar y construir una fiscalía, no solo de nombre, sino una verdadera fiscalía con autonomía, para que las personas puedan tener incentivos, para que la gente se vuelva a enamorar de lo que hizo al inicio, cuando empezó a decidir por una opción como esta carrera. Ulpiano lo resolvió muy fácil hace 2200 años atrás. La justicia la evaluaba y decía, hay que dar a cada quien lo que le corresponde. La resolución de los conflictos, más allá de lo que estamos nosotros planteando, tiene como este ingrediente las diversas formas que los fiscales tenemos para tomar decisiones. Pero me parece claro también, y yo soy un seguidor de Roxy en esta línea, que el tema procesal tiene que ver en la medida de cada país con su constitución con su reforma procesal. Es lo que dice de esa nación, cómo es la justicia de esa nación. Yo creo que hoy, como en América Latina, tenemos una asignatura pendiente en el sector justicia.
En mi país se han iniciado varias reformas, la energética, la fiscal, pero esta es la reforma olvidada. Es la reforma, la del elefante, de la que no queremos hablar, de lo que nos duele el corazón cuando vemos estas experiencias. Y definitivamente lo que hacemos es, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo somos mejor nación? ¿Cómo somos mejores personas? ¿Cómo somos mejores operadores? Yo creo que la respuesta a la que tengo siempre es trabajar en equipo, con mucha humildad, aprender de los que ya llevan 15, 20 años en esto, atender las recomendaciones, no darse la espalda y generar una dinámica en la que hoy, por cierto, uno de mis temas favoritos, el archivo temporal, es cómo resolvemos el archivo temporal. No hay capacidad en ninguna nación. Los sistemas de justicia criminal no son para resolver todos los casos. Y creo que aquí hay una falta de pedagogía ciudadana, de hacer entender exactamente qué significa un sistema de justicia criminal. Cuando estamos atendiendo el archivo hoy, lo que hemos aprendido es que si no tenemos la respuesta positiva, sí tenemos entonces las experiencias de hacer llamadas por teléfono, que aprendimos también en Sudamérica. Tenemos la capacidad para mandar correos y decirle a las personas, a las víctimas: señores, no hay capacidad de atender este asunto, pero en breve, si usted nos ayuda, podemos hacer equipo también con los ciudadanos. Con mucho entusiasmo encontré el botón de pánico para el tema relacionado con los temas de protección de víctimas. Botones de pánico que ponen en una manera distinta atender los casos para aquellas víctimas susceptibles, sobre todo en el tema relacionado con violencia familiar. Con entusiasmo también una cantidad de experiencias que cada país aporta y que yo creo que si nos ponemos de acuerdo, creo que puede ser el camino mucho más sencillo. Concluyo. De verdad que así como hoy estoy aquí en este lugar tan hermoso, en mi país y en otros países se está moviendo una nueva generación. Una nueva generación de gente que está pensando que sí somos capaces. La lección que yo aprendí hace 20 años justo en Tel Aviv fue empezar en un tema en donde me enviaron becado por 3 meses para temas de inteligencia y aprendí 3 cosas que pregunté a mis maestros y les dije: ¿cómo ustedes han desarrollado esta dinámica, esta pertenencia, este orgullo de tener estos esquemas de seguridad? Y me dijeron 2 cosas: una nueva generación y liderazgo. Liderazgo donde ustedes se encuentren, en las agencias, en las áreas donde ustedes estén llevando a cabo su trabajo. Es la fórmula en la que entonces yo entendí por qué muchos jóvenes en esa ciudad llevaban una camiseta y donde decían: me siento orgulloso de las fuerzas de seguridad de mi país. Algún día yo aspiro a eso, a que en mi país la gente, los jóvenes que hoy susurran en las universidades, los jóvenes que hoy están pendientes de todo este mensaje nuevo, en las cafeterías, las amas de casa, los ciudadanos, los que quieren que cambie una imagen de un país que ha sido trastocado por el crimen organizado, que ha sido, sí, delegitimado por la inoperancia de un sistema colapsado, pero en conclusión, en un tema en donde tenemos que construir un sector que a todas luces ha sido cuestionado en todos los países. Por eso, de verdad, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo y con toda la satisfacción de tener aquí con ustedes esta oportunidad, les digo: adelante con la reforma, porque la reforma se hace con las personas. La administración del cambio, que es el nuevo eje que estamos nosotros incorporando, como una experiencia de la iniciativa privada, empezó en 1940, en la guerra de los americanos contra los coreanos. Ellos no sabían cómo convencer a sus propios soldados para generar condiciones de al menos ir no solo con el tema, sino no tener resistencia a esta dinámica. Y mucho de lo que hemos venido experimentando es la resistencia al cambio. Más allá de los modelos de gestión, de los sistemas informáticos, de los aspectos jurídicos, hay una corriente natural en los seres humanos de no cambiar, el status quo, de quedarse en esa posición y decir no al cambio. Por eso, entre esto, de lo que nosotros estamos experimentando es que la administración del cambio, el tema de la justicia alternativa, todos los componentes que entendimos y aprendimos de los chilenos y argentinos y los estamos tropicalizando a nuestra región, nos da la oportunidad de tener, ahora sí, la manera de entender que sí podemos tener sueños en el tema de justicia, sobre todo la comunidad legal. Muchísimo gusto de estar aquí con todos ustedes y muy buenas tardes, amigos.